El cerebelo es una estructura que es particularmente susceptible a la intoxicación y envenenamiento. La ataxia cerebelosa es un cuadro que se caracteriza por una coordinación motora alterada, que se manifiesta como un desorden en la marcha, el equilibrio, la destreza, los movimientos oculares y el habla. Entre las causas adquiridas se encuentran los fármacos, que pueden dar lugar a la ataxia como reacción adversa a su consumo. Diversos son los grupos de fármacos que nos pueden dar ataxia como un efecto adverso. Entre ellos encontramos a los anticonvulsivantes, frecuentemente asociados a este efecto adverso. La carbamazepina es un fármaco que no solo se va a utilizar para tratar la epilepsia focal, sino también para el manejo del dolor y, por ejemplo, para tratar el trastorno maníaco-depresivo. La carbamazepina induce efectos atáxicos que van a ser dosis dependientes. Por lo general el paciente se va a quejar de mareos y va a exhibir un distagmo evocado por la mirada, temblores de acción y ataxias en lo que es la postura, la marcha. La mitad de los pacientes con sobredosis van a desarrollar signos cerebelosos. La intoxicación aguda por carbamazepina va a requerir un monitoreo en unidades de terapias intensivas por posible somnolencia y coma. También se ha evidenciado una mayor susceptibilidad en personas de edad avanzada a la carbamazepina que en los pacientes más jóvenes. Por otro lado, pacientes que tengan una atrofia cerebelosa preexistente van a estar en riesgo de desarrollar signos cerebelosos a niveles séricos que sean más bajos. Respecto a lo que son las interacciones de la carbamazepina con otras drogas, encontramos, por ejemplo, lo que es el valproato de sodio, eritromicina, claritromicina, verapamilo, viloxacina. El uso combinado de carbamazepina con sales de litio va a requerir un seguimiento cercano porque puede producir un síndrome tóxico que va a comprender confusión, somnolencia, nistagmo, disartria, hiperreflexia, temblor grueso y ataxia de las extremidades y el tronco, aún a dosis terapéuticas de ambos fármacos. La fenitoína es un fármaco que se asocia con alta frecuencia a la ataxia cerebelosa. Los signos se van a dar principalmente en tratamientos crónicos, pero también pueden darse en tratamientos agudos. En líneas generales van a ser reversibles, pero en algunos casos no lo son, debido a la asociación de la fenitoína con la atrofia cerebelosa, por lo que los síntomas pueden continuar por años luego de la discontinuación del tratamiento. Es muy importante que los pacientes que tengan riesgo de desarrollar estos déficits cerebelosos no reciban fenitoína, y además se ha visto que la exposición intrauterina a este fármaco se asocia a hipoplasia pontocerebelosa. Los déficits que podemos encontrar pueden ser sutiles o graves. Lo más común es que aparezca nistagmo evocado por la mirada, alteraciones cinéticas y temblores y ataxia de postura y marcha. Es importante además descartar si es que el paciente está consumiendo alguna otra medicación que aumente la vida media de la fenitoína, como la ticlopidina, ya que en este caso necesita monitoreo más exhaustivo de los niveles sanguíneos de fenitoína. Después podemos encontrar otros anticonvulsivantes de importancia. Acá está comprobado que el talampanel, la oxcarbazepina y la lamotrigina son los más importantes, ya que son los que mayor riesgo de inducción de ataxia cerebelosa tienen. 1 de cada 10 pacientes va a desarrollar síntomas de ataxia. Como otros anticonvulsivantes de importancia encontramos a la vigabatrina, que es un inhibidor de la transaminasa GABA, que puede inducir una postura atáxica leve en aproximadamente el 5 al 10% de los adultos con epilepsia mal controlada. Después tenemos a la gabapentina, mejora la inhibición GABAérgica. Un 7,7% de los pacientes en tratamiento exhiben ataxias, la cual es reversible después de la interrupción con la droga. El valproato se prescribe en pacientes con epilepsia o trastornos de la conducta. Aunque está asociado a ataxia cerebelosa como efecto adverso, suele ocurrir en asociación con otros fármacos, principalmente con antiepilépticos. Es muy importante recordar que algunos de los medicamentos anticonvulsivantes se usan con frecuencia para el dolor neuropático, como la gabapentina o la pregabalina, o la migraña, como la lamotrigina, el topiramato. Así queda ampliada la población que podría sufrir síntomas cerebelosos consecuentes al uso de estos fármacos.
Es importante destacar que la ataxia con estos fármacos sucede como un efecto adverso a dosis terapéuticas. En contraparte, se observa ataxia como signo de intoxicación ante la ingesta accidental de drogas como las benzodiazepinas, el alcohol y el cannabis, y los ya mencionados anticonvulsivantes. Dentro de las diferentes drogas que pueden producir un déficit cerebeloso, encontramos a los antineoplásicos, los cuales, mediante sus diferentes mecanismos de acción, van a impedir el desarrollo, crecimiento o proliferación de las células tumorales malignas. Dentro del primer grupo encontramos al 5-fluorouracilo y a la citarabina, ambos son análogos de pirimidinas. El 5-fluorouracilo es un inhibidor de la timidilato sintetasa, de manera que disminuye la producción de timina, que es una precursora para la síntesis de ácidos nucleicos. De esta manera, a altas dosis, no solo se van a afectar las células tumorales malignas, sino también las células cerebelosas, produciéndose un síndrome pancerebeloso, es decir, que se afectan todas las funciones del mismo. Se pueden observar signos aislados como ataxia y dificultades en la marcha, pero también se puede observar encefalopatía o incluso un síndrome de Wernicke-Korsakoff, que sería la encefalopatía más dificultad en la consolidación de los recuerdos, es decir, una falla en la memoria a largo plazo. Por otro lado, encontramos a la citarabina, que es un antagonista competitivo de la desoxicitidina e inhibe la síntesis de ADN en la fase S del ciclo celular. Se ha visto que a dosis por encima de los 3 gramos por metro cuadrado puede producirse un síndrome cerebeloso y en el cual se puede observar desde un nistagmo aislado hasta un déficit cerebeloso irreversible, y dentro de los síntomas más frecuentes se observa una neuropatía periférica. Por otro lado tenemos a el metotrexato, que es un análogo de folato que inhibe la dihidrofolato reductasa. Este fármaco se utiliza tanto como antineoplásico como también contra enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn. En su uso como antineoplásico se puede utilizar para linfomas no Hodgkin, por ejemplo, o también en pacientes pediátricos para leucemias linfolásticas agudas. En este último caso se ha visto la asociación en pacientes tratados con este fármaco del desarrollo de una esclerosis cerebral. Particularmente, este fármaco en su administración vía oral o vía parenteral no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que se ha visto más asociación con un déficit cerebeloso cuando se administra por vía intratecal. Luego, dentro de lo que son los alquilantes, tenemos a los complejos de platino, como el cisplatino y el oxaliplatino. Estos son compuestos divalentes inorgánicos que forman enlaces cruzados con el ADN y rompen sus cadenas. En este caso, estos fármacos pueden producir polineuropatías con ataxia sensorial, es decir, no hay daño a nivel cerebeloso e intrínseco, sino a nivel del cordón posterior de la médula espinal. El oxaliplatino particularmente produce síntomas inducidos por el frío, como disestesias y parestesias. Ante la observación de estos síntomas, se puede elegir optar por un rescate con amifostina. Es una droga que disminuye la unión de estos complejos de platino con el ADN y de esa manera amortiguar este desarrollo de polineuropatías. Por último, también tenemos a la capecitabina y a la epotilona B. La capecitabina se usa como tratamiento coadyuvante contra el cáncer de mama o el cáncer colorectal, y la epotilona como quimioterápico de segunda línea contra el cáncer de próstata. La capecitabina tiene el mismo mecanismo de acción que el 5-fluorouracilo, es decir, inhibe la timidilato sintetasa, y la epotilona B actúa a nivel de los microtúbulos de las células tumorales. En el caso de la primera droga se puede observar una encefalopatía difusa que puede producir mareos, y se observan también daños en la sustancia blanca tanto a nivel supra como infratentorial. En el caso de la epotilona B tiene poca incidencia porque produce ataxia solamente en el 8% de los pacientes tratados. Como pudimos ver, las distintas drogas que acabamos de mencionar pueden afectar en menor o mayor medida las células del cerebelo, como así también la columna dorsal de la médula espinal, y de esta manera producir ataxia. Dentro del apartado de drogas de abuso y adicción, vamos a definir en primer lugar a la drogadicción como la dependencia física y psíquica generada a partir del uso de drogas ilícitas o al uso indebido de drogas lícitas. Hicimos una selección de las que con mayor frecuencia generan ataxia como efecto adverso, y son las siguientes. Cocaína. La intoxicación por cocaína puede causar convulsiones, deterioro del estado de conciencia que va desde somnolencia leve a letargo severo, delirios y ataxia. Marihuana.
hay un aumento considerable de ataxias por consumo de marihuana. Si bien afecta más a adolescentes, se han reportado casos en niños pequeños intoxicados con marihuana por consumirla en forma de paquetes prensados, galletitas, brownies. Por este tipo de consumo bioral, el comienzo de acción de los síntomas es de 60 minutos y la duración de los mismos puede extenderse hasta 6 horas o más. Dentro de los síntomas se presentan hipotensión ortostática, ataxia, nistagmo, que puede ser vertical o horizontal, paranoia, delirios, alucinaciones, mareos, convulsiones, etc. Este cuadro de tipo neurológico, de no sospecharlo, puede confundirse con meningitis. En cuanto a la heroína, su ingestión puede causar leucemia espongiforme tóxica, signos cerebelosos entre los que se destaca la ataxia, la cual suele comenzar varios días después del último consumo. Tener en cuenta que la intoxicación aguda puede ser fatal, pero su consumo crónico lleva a la pérdida progresiva de neuronas. En relación al etanol, nos parece importante mencionar que si bien asociamos su intoxicación con el consumo de bebidas alcohólicas, debemos tener en cuenta, sobre todo en el contexto de pandemia en el que estamos, que la ingesta de alcohol en gel o enjuagues bucales, principalmente por niños, puede generar depresión del sensorio, depresión respiratoria, depresión cardíaca, hipotermia e hipoglucemia entre los signos principales. Y por último, listamos a la metadona, que es un fármaco utilizado en el tratamiento de adicciones a opioides. La intoxicación aguda con este fármaco puede causar encefalopatía tóxica aguda, deterioro del sensorio secundario a una hidrocefalia causada por inflamación cerebelosa. La gravedad es tal que puede llevar a la necesidad de realizar una craniotomía occipital para descomprimir. En este apartado vamos a hablar de la ataxia cerebelosa causada por la contaminación del medio ambiente con diversos elementos y sustancias. Una de las principales causas de intoxicación por plomo es la ingesta de pinturas, inhalación de gasolinas, contaminación de las harinas y contaminación por medio de baterías de automóviles. La clínica va a estar caracterizada por dolor abdominal, neuropatía motora periférica y ataxia cerebelosa, que puede ser prominente en adultos. Puede presentarse como un pseudotumor con una hidrocefalia obstructiva debido al edema, y en la resonancia magnética vamos a observar calcificaciones cerebrales y lesiones hiperintensas en el cerebelo. El tratamiento es con terapia de quelación utilizando EFTA. Cuando hablamos de mercurio, las fuentes de exposición es el mercurio que se encuentra en las semillas de granos tratados con metilmercurio o en los alimentos contaminados con niveles tóxicos del mismo, como por ejemplo los pescados y mariscos. La clínica que va a presentar es una alteración de la visión, déficit sensorial, neuropatía periférica general con déficit cerebeloso. El tratamiento está dado por quelantes, VAL y o penicilamina. Con respecto al manganeso, las fuentes son la minería, la industria y la agricultura. En la clínica vamos a ver síntomas psiquiátricos, déficit de atención, aprendizaje, discapacidad y falta en la coordinación, y el mecanismo de acción está dado porque inhibe los receptores NMDA, sobre todo los que se concentran a nivel del cerebelo. Con respecto al aluminio, vamos a encontrarlo naturalmente en el suelo, el agua y el aire, pero derivado de las actividades de la minería y el procesamiento de los minerales del aluminio, por las aleaciones y por otros productos, se pueden generar grandes concentraciones que van a afectar al medio ambiente. Se vio que produce una degeneración de la corteza cerebelosa a nivel neuronal y se lo puede también asociar con el desarrollo de Alzheimer. El germanio y el uranio son otros elementos que producen ataxia cerebelosa. El germanio causa una neuropatía periférica,
presentando ataxia sensorial y miopatía y ataxia cerebelosa, que es rara. El uranio puede inducir un síndrome extrapiramidal asociado con ataxia cerebelosa y neuropatía periférica. La intoxicación por talio, en la mayoría de los casos, está relacionada con la ingesta oral o con la inhalación de polvo contaminado, inhalación, absorción dérmica o intentos de homicidio. En la clínica vamos a ver pérdida del conocimiento, convulsiones, visión borrosa, temblor, ataxia y síntomas relacionados con neuropatía periférica, hipertensión, arritmias cardíacas, alopecia, problemas respiratorios y la ataxia es de origen mixto, periférica y cerebelosa. El tratamiento va a estar dado por medio de cuidados en terapia intensiva, antídotos usando la penicilamida con azul de Prusia, hemodiálisis, diuresis forzada y suplementación con cloruro de potasio. Monóxido de carbono es un gas que se produce por la combustión incompleta del carbón y si hay intoxicación aguda, el paciente puede presentar diversas manifestaciones clínicas generadas por la intoxicación anémica. Pero además de estas, puede haber también el síndrome neurológico tardío, en que el paciente puede presentar ataxia, además de disartria y afectaciones cognitivas. El pronóstico es muy variable, la recuperación sucede en los primeros 2 años, cuando es un grado leve a moderado. Los pacientes que no se recuperan tienen manifestaciones más graves como parkinsonismo, parálisis o ceguera cortical. Es importante tener en cuenta que en todo paciente que ha sufrido una intoxicación aguda con monóxido, luego de la recuperación debe ser sometida a controles posteriores con exploraciones neurológicas, psiquiátricas, oftalmológicas, con el objetivo de detectar secuelas tardías. El benceno es un líquido que puede ser cancerígeno y está presente en la industria del látex, pinturas, plásticos, pegamento de calzado y la clínica, el cuadro agudo afecta directamente los ojos y piel, produciendo eritema y dermatitis, y si la persona es expuesta a altas concentraciones, el principal efecto es sobre el sistema nervioso central, produciendo entonces la ataxia. De manera crónica es más característico la acción mielotóxica. El tolueno también es un líquido y es uno de los solventes más utilizados como droga de abuso. En la clínica, en la fase aguda, provoca irritación en los ojos, pulmones y piel, y en la fase crónica produce síndrome neuropsiquiátrico como ataxia cerebelosa o encefalopatía crónica. De los insecticidas es importante tener en cuenta también los órganos fosforados, que en la intoxicación puede generar 3 síndromes: síndrome colinérgico agudo, síndrome intermedio y la neuropatía retardada inducida por los órganos fosforados, y ahí es donde se presenta la ataxia con hipotrofia muscular, hiperreflejia y polineuropatía. Hipertermia. Los episodios de hipertermia, normalmente por encima de 40,5 grados centígrados, pueden inducir un síndrome cerebeloso, ya sea transitorio o permanente. En el examen neurológico se puede observar desde una disartria cerebelosa aislada, ataxia de la marcha aislada, hasta un síndrome pancerebeloso. Los estudios neuropatológicos han demostrado una pérdida difusa severa de las células de Purkinje, como así también una degeneración de las vías eferentes del cerebelo. La fiebre alta puede convertirse en una emergencia. Se recomienda enfriamiento del cuerpo, control de las funciones vitales, como así también la prevención es limitar la exposición al sol, el uso regular de protectores solares y sobre todo prevenir el golpe de calor en los ancianos. Monóxido de carbono. Es el gas responsable de la hipoxia que lleva al paro cardiopulmonar en caso de intoxicación grave por la alta afinidad por los sitios de unión de oxígeno de la hemoglobina. Es el responsable de un gran número de muertes y morbilidad notable en todo el mundo. El 26% de la población muere por intoxicación aguda.
Los síntomas van desde un leve dolor de cabeza hasta inducir alteraciones neurológicas como pérdida de memoria, deterioro cognitivo, manifestaciones neuropsiquiátricas, déficits relacionados con la disfunción de los ganglios basales o del cerebelo. Los estudios de tomografía computarizada pueden revelar una reducción del flujo sanguíneo cerebeloso y estudios experimentales demostraron que el monóxido de carbono induce un deterioro de la diferenciación de las neuronas sintetizadoras de GABA del cerebelo. La exposición crónica induce deterioro retardado de la activación de la guanilato ciclasa soluble por el óxido nítrico, por lo que la supresión de la depresión cerebelosa a largo plazo puede deberse a este efecto. Un paciente con intoxicación por monóxido de carbono debe ser transferido inmediatamente a unidades hiperbáricas. Armas químicas. Estos agentes altamente tóxicos se desarrollaron inicialmente con el objeto de eliminar la voluntad de lucha de los soldados. Los síntomas típicos incluyen ataxia prominente, diplopía, miclonía, así como síntomas relacionados con la oligoemia. Otras drogas que pueden causar ataxia cerebelosa, tenemos el litio, que es importante, bastante se ha hablado de él. Como generalidades del litio tenemos que es un catión monovalente similar al sodio y al potasio, es estabilizador de ánimo, antimaníaco, antipsicótico y antidepresivo. Tiene múltiples niveles en psiquiatría y bueno, los niveles terapéuticos son de 0.6 a 1.2 milimol litro. La absorción no es de vía oral 100%, no según las proteínas plasmáticas, la eliminación es renal principalmente. Hablando de la toxicidad, la intoxicación aguda puede afectar al sistema cardiovascular, renal y o nervioso. El efecto secundario más común del tratamiento crónico es un temblor fisiológico intensificado que afecta principalmente a las manos. Puede causar hipotiroidismo, lo que puede agravar la ataxia. El espectro de deficiencias neurológicas es amplio, va desde coma, convulsiones, temblores gruesos, hipocinesias, rigidez, hiperreflexia. A menudo se sospecha un síndrome neuroléptico maligno, ya que los neurolépticos y las sales de litio a menudo se administran en combinación en pacientes psiquiátricos. Aunque los signos neurológicos suelen ser reversibles después de una intoxicación aguda, los pacientes pueden presentar un síndrome cerebeloso grave en el discurso, temblores y marcha. Se recomienda vigilancia en cuidados intensivos para evitar secuelas irreversibles. El inicio de los síntomas es frecuentemente subagudo y bueno, hay unos riesgos que importan a la neurotoxicidad como litio, como son las infecciones, la deshidratación, la alteración de la función renal. Estos riesgos hacen que se pueda tener una toxicidad independientemente de los valores séricos. O sea, pueden que estén normales y puedes tener una neurotoxicidad inclusive. Porque recordemos, como se decía en clases, que la severidad se relaciona más con las características clínicas previas del paciente y de la exposición que con los niveles séricos, y la progresión de signos y síntomas no respeta un orden. Pasando al tratamiento, la hemodiálisis es el tratamiento de elección, además contribuye a mejorar los niveles de conciencia y síntomas neurológicos y está indicado cuando hay, por ejemplo, ataxias, sin duda, hemodiálisis puede entrar acá. No hay evidencia de que el lavado gástrico sea efectivo y el carbono activado no absorbe litio. Hablando de otros fármacos, tenemos los antiarrítmicos, que principalmente hablaremos de la amiodarona. La amiodarona es un medicamento antiarrítmico de uso común, que tiene estructura similar a la tiroxina, y los pacientes deben ser siempre examinados para detectar una disfunción tiroidea, que es un efecto secundario común de la amiodarona, y que también puede desencadenar signos cerebelosos. Los principales efectos secundarios neurológicos va a ser entonces temblor postural, neuropatía periférica, déficit cerebelosa. Los signos extracerebelosos vamos a tener encefalopatía, temblor de reposo, diskinesias, mioclonías y miopatía proximal. Tenemos múltiples factores de riesgos y que cerca del 5 al 7% de los pacientes que toman amiodarona desarrollarán toxicidad cerebelosa. La ataxia cerebelosa puede desaparecer muy lentamente después de la interrupción del fármaco o puede persistir durante varios años debido a la vida media muy larga que tiene la eliminación de este fármaco. Existe un fuerte efecto dependiente de la dosis. Mientras más alta sea la dosis, más posibilidades tengan de que esto llegue. Y con el paso del tiempo se ha ido utilizando dosis menores de amiodarona. Y 2 palabras de la proquinamida, que en dosis altas, utilizada en la arritmia cardíaca, puede causar ataques cerebelosas, que resuelve al suspender la medicación.
También tenemos inhibidores de la ciclosporina y la calcinurina, que se utilizan en trasplantes de órganos y enfermedades inmunológicas. Bueno, que tienen el efecto secundario neurológico más común es un leve temblor, que puede también causar, entre tantos trastornos, ataxias. La toxicidad cerebelosa de la ciclosporina probablemente no esté relacionada con el gen inflamativo del fármaco, sino que se relaciona más como propiamente del medicamento y se relaciona también con la hipomagnesemia en conjunto que puede causar este problema. Y hablando del bismuto, se ha utilizado para cremas en la piel, en trastornos gastrointestinales recientemente en combinación con antibióticos para el tratamiento de úlceras por Helicobacter pylori. Puede inducir síntomas encefalopáticos como convulsiones, delirio, espasmos mioclónicos y déficits cerebelosos. Estos últimos incluyen un temblor grueso en extremidades y ataxia de marcha. Y también tenemos otras drogas, como algunos antimicrobianos, que nos pueden causar ataxias, como la mefloquina, que es un antipalúdico administrado para profilaxis, que puede causar esto. La isoniazida, que es una droga ampliamente conocida que trata la tuberculosis, que tiene que ver con la interacción con la vitamina B6, que puede causarnos este cuadro. Lindano, que es un tratamiento de elección para la sarna y los piojos, que puede llegar a esto. Interactúa con los receptores GABA-B en el cerebelo. Y bueno, el conocido metronidazol también puede tener una especie de interacción con esto. Como conclusión, consideramos que es de importancia el interrogatorio acerca del uso de las diferentes sustancias que pueden producir un daño cerebeloso, recordando que no solo puede producirse por alteraciones metabólicas intrínsecas o tumores del sistema nervioso, sino también por el uso de las sustancias mencionadas.